Hola, ¿cómo están? Es jueves 26 de marzo y desde la sala de redacción de CNN Chile les damos la bienvenida a Hoy es Noticia. Vamos a revisar de inmediato todo lo que ha ocurrido en la jornada en titulares. Con un llamado a no afectar más a la patria, el presidente José Antonio Kast pidió no usar el transporte público para manifestarse luego de la histórica alza de los combustibles. Esto luego que grupos de estudiantes protestaran en algunas estaciones de metro. En tanto, locatarios de las ferias libres ya anunciaron un alza de frutas y verduras en torno al 30%. A presidio perpetuo calificado fueron condenados los hermanos Tomás, Felipe y Jefferson Antiguensanti como autores del triple homicidio de los carabineros Sergio Arévalo, Carlos Cisternas y Misael Vidal, ocurrido en Cañete el 2024. En la misma audiencia, 2 de los imputados fueron sentenciados además por otros delitos cometidos en los años 2020 y 2023. Nueva tensión entre la oposición y el gobierno, esto luego del retiro de la nueva ley de pesca que se tramitaba en el Congreso y que buscaba reemplazar la llamada Ley Longueira. El Partido Comunista acusó un golpe bajo a los pescadores artesanales, mientras que desde el oficialismo aplaudieron la decisión, ya que dicen que el proyecto generaría más desempleo. El juez federal a cargo del caso contra Nicolás Maduro y Cilia Flores rechazó desestimar los cargos que pesan contra la pareja. En la segunda audiencia, a la que concurren luego de la captura, la defensa intentó convencer al magistrado que las sanciones impiden a Maduro y Flores pagar los honorarios legales y por tanto no pueden elegir a su abogado. Trump ya advirtió que se presentarán otros casos. Y en el fútbol, La Roja vuelve a la cancha. Desde la medianoche, la selección chilena enfrentará a Cabo Verde, Nueva Zelanda, en el primer amistoso del 2026. El partido se enmarca en la preparación de los africanos que sí van a jugar en el Mundial. Y el presidente José Antonio Kast hizo un fuerte llamado a no utilizar el transporte público para protestar y no seguir dañando a la patria. Vamos a tomar contacto con Ivo Goich desde el Palacio de Gobierno para conocer las reacciones luego de que ya se materializara el alza en el precio de los combustibles. ¿Cómo estás, Ivo? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Matilde? Muy buenas tardes. Se materializó el alza en el precio de los combustibles y también se promulgó la primera ley emanada acá desde el Palacio de la Moneda. En esta ley de emergencia, como se ha catalogado varias de las iniciativas de este gobierno, en el sentido de ir, por supuesto, a cooperar, a poder ayudar, a dar medidas paliativas, podríamos decir, para lo que es esta alza y los efectos que va a tener más allá del alza concreta en el precio de los combustibles, que a partir de las 12 de la noche del día de hoy ya veíamos y vemos cómo han cambiado esas cifras de manera grande, de manera estrepitosa, un cambio que ha tenido aumentos cerca de 380 pesos en las bencinas, más de 580 pesos en el diésel y que lo han sentido los automovilistas. Por ahora ellos, porque el resto de la población lo va a comenzar a sentir en las próximas semanas de no mediar ningún cambio en Medio Oriente. Recordemos que a raíz de este conflicto se ha disparado el precio del petróleo y desde nuestro país se tomó la decisión finalmente de hacerle modificaciones al MEPCO, a este mecanismo de estabilización de precios para el combustible, lo que hizo que se generara esta alza, pero que venía acompañada de distintas medidas que fueron discutidas, Matilde, en el Congreso durante esta misma semana y que fueron en unas discusiones ásperas, en discusiones no exentas de críticas durísimas, sobre todo en contra de la figura del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, también en contra del presidente de la República, José Antonio Kast, en la forma comunicacional en cómo han dado a conocer estas medidas, pero en el fondo también de las mismas, que para el gobierno van en la línea de poder ayudar y solventar ciertos gastos de las personas que se van a ver mayormente afectadas, también de los distintos gremios. ¿En qué consiste, podríamos decir, en lo medular, en el centro finalmente, estas medidas? Bueno, en primer lugar, Matilde, es
poder contener el precio de la parafina, devolviendo su precio original a lo que había en el mes de febrero, al menos durante todo el invierno. Ahí se va a invertir, ahí se va a subsidiar y ayudar, por supuesto, a uno de los combustibles más utilizados para la calefacción, sobre todo en los meses en los que baja la temperatura, que están efectivamente muy cerca. Ya estamos en el mes de marzo, ya comenzó el otoño en nuestro país, paulatinamente van a ir bajando las temperaturas y ese combustible es necesario, es el de uso popular mayoritario en nuestro país. También estos subsidios de 100.000 pesos para los taxis, colectivos, también para los transportistas escolares, también para quienes ejercen estas labores entre Arica y Tacna, y con un ojo puesto en lo que puede pasar en las regiones, porque también el ministro de Hacienda se ha reunido, Mati, con los representantes de las gobernaciones regionales de nuestro país para eventualmente poder analizar algún tipo de ayuda para poder contener también el precio de la locomoción colectiva, del transporte público en las distintas regiones. Eso es más complicado porque cada región tiene sus propias particularidades, ya sean geográficas, ya sean de espacio, ya sean de tamaño, de número también de vehículos que representan la locomoción colectiva en cada una de esas regiones. Bueno, todo eso todavía se está viendo, al menos se aprobó lo importante, algo que para el gobierno era fundamental, más allá de toda crítica posible que hayan salido durante los últimos días con una oposición que ha sido muy crítica también del gobierno, y es por eso que el presidente de la República el día de hoy termina firmando junto a otros ministros de Estado esta ley de emergencia y que espera poder ponerla en práctica lo antes posible. Dicho eso, y el presidente nuevamente reiterando los beneficios que van a tener las medidas que el gobierno adopta de emergencia para esta alza del precio de los combustibles, hizo nuevamente un llamado a que quienes se manifiesten en contra de medidas que está adoptando el Ejecutivo, ya sea esta, la del alza del precio de los combustibles, pero además otras, como por ejemplo en materia de educación, estas posibilidades de no terminar con la gratuidad para las personas mayores de 30 años, lo que hizo que el día de hoy una serie de colectivos de estudiantes secundarios, pero también universitarios, salieran a las calles a manifestarse. No interrumpan el transporte público, ni tampoco interrumpan los espacios y por supuesto el tránsito de las personas que necesitan movilizarse, teniendo en cuenta que va a ser prioritario el uso del transporte público para muchas personas que decidan dejar sus vehículos, preferir eso y poder ahorrar dinero ante esta alza. No es primera vez que el presidente José Antonio Kast hace este llamado. Él ha dicho, en democracia la gente se puede manifestar evidentemente, pero sin pasar a llevar los derechos de las demás personas que no se están manifestando y que necesitan, por supuesto, el transporte público o simplemente desplazarse al interior dentro de las distintas ciudades. Algo que ocurrió el día de hoy, durante la mañana, vimos durante largos pasajes a distintos grupos de manifestantes acá afuera del Palacio de la Moneda por una de las calzadas de la Alameda. Estuvo cortado el metro también durante parte del mediodía hasta entrada ya a la tarde acá en la región metropolitana, pero se ha mantenido en calma. De hecho, en un rato más va a haber un balance por parte de las autoridades acerca de lo que fueron las manifestaciones del día de hoy. Pasemos a escuchar las palabras del presidente de la República, José Antonio Kast, y este llamado que hace a los manifestantes. Un llamado también a todos los jóvenes, a todas las personas que se ven afectadas directamente por esto, que no afectemos más a la patria de lo que ya está afectada. Si alguien quiere manifestar su malestar, que no use el transporte público, sobre todo el metro, para manifestarse. Pueden hacerlo en cualquier lugar público, pero sin dañar a otros compatriotas que requieren de ese transporte hoy día más que nunca. Porque el transporte colectivo, tanto el metro como los buses, taxis colectivos, transporte escolar, lo único que hacen es facilitarle la vida a aquellas personas que hoy día van a tener un alza en el costo de la vida producto del aumento del costo del combustible. El día de hoy, Matilde, fue firmado este decreto promulgatorio finalmente de la denominada Ley de Combustibles por el presidente de la República, pero también por el ministro del Interior, el ministro secretario general de la Presidencia, la ministra de Energía, el ministro de Transporte y, por supuesto, el ministro de Hacienda, quien ha sido el gran protagonista de esta semana. Lo hemos visto en el Congreso, lo vimos contento y valorando el acuerdo al que se llegó pese a toda la discusión que se dio, no solamente por las medidas, sino también por cómo el
gobierno lo ha comunicado, lo hablábamos el día de ayer, esto de decir que el Estado está quebrado, le puso piedras en el camino a esta discusión. Pero también lo habíamos conversado antes, Matilde, era muy difícil, muy difícil, prácticamente imposible que la oposición se negara, se restara a un acuerdo inmediato teniendo en cuenta la urgencia que tenía, la premura que tiene esta alza del precio de los combustibles. No están satisfechos, no lo están, pero evidentemente no podían restarse de ayudas concretas, de medidas que iban en pos de quienes más lo van a necesitar. El día de hoy ha sido tema de conversación y lo sigue siendo lo del Estado en quiebra, pese a que acá en el Palacio de la Moneda dan vuelta la página. Fue nuevamente consultado el día de hoy Jorge Quiroz acerca de eso, diciendo que él no se hace cargo de esa palabra, que evidentemente quizás eso se ocupó de manera errónea, pero que él jamás ha dicho eso, que Chile incluso está lejos de un Estado así. Además, como yo te decía, además de volver a hacer hincapié en eso, decía que valoraba la posición que ha tenido la oposición para haber aprobado este proyecto, más allá de cualquier tipo de ripio y cualquier tipo de problema que hayan tenido. Incluso la senadora Daniela Chiccardini generó un problema propio al interior del mismo Partido Socialista a raíz de que ella en una de estas sesiones en la sala dijo que evidentemente debería renunciar el ministro Jorge Quiroz, algo que no tuvo eco, no hizo nada de eco al interior de su misma colectividad. Habló el día de hoy también Jorge Quiroz, pudimos conversar con él una vez a la salida de la firma de este decreto promulgatorio, valorando el trabajo que se había hecho y por supuesto esperando que lo antes posible la gente pueda ver estos resultados. La verdad es que fue una demostración de institucionalidad de buen nivel, de muy buen nivel. Como ustedes saben ya, la ley fue aprobada prácticamente por unanimidad y permite introducir los efectos de mitigación en el precio de la parafina, que esperamos que a más tardar, no después del próximo lunes, pueda bajar de precio a los niveles de febrero. Permite también el apoyo a los taxis colectivos y transporte escolar. Y todo esto también en un contexto en que está financiado con una aplicación transitoria de impuesto específico a los combustibles a grandes compañías. Enfrentando este problema con responsabilidad fiscal y con las medidas apropiadas, vamos a ir saliendo de a poco adelante. El estado fiscal del país debilitado, prefiere decir el ministro, un estado de estrechez fiscal, ocupar distintos sinónimos y acepciones para una palabra que sigue dando vuelta acá en el Palacio de la Moneda. ¿Qué palabras más, conceptos menos, decía el presidente de la República también durante la jornada del día de hoy? Eso no soluciona finalmente esa discusión, los problemas de la ciudadanía. Problemas de la ciudadanía que no solamente se concentran en Santiago. Nosotros hemos visto que las largas filas de vehículos llegando a las bencineras, a las estaciones de servicio, se multiplican desde Arica a Punta Arenas. Y yo te decía, Matilde, cada una de estas regiones tiene sus particularidades. Las zonas geográficas son distintas, los traslados son distintos. Y es por eso que hay preocupación en las regiones, sobre todo en los gobernadores regionales, por los recursos que hay que poner y que habría que poner para poder hacer ese subsidio de mantener las tarifas también en las regiones. Habló de eso el día de hoy el ministro de Transportes, Luis de Grange. Pasemos a escuchar sus declaraciones. Es importante subrayar que el transporte regional tiene matices súper diferentes entre sí, es decir, los distintos territorios tienen necesidades y ofertas de transporte muy disímiles entre sí. Y acá lo importante transmitir es que en aquellos casos, por ejemplo el caso de Concepción que se señaló, donde existe un contrato por la licitación, donde existen polinomios asociados a las variaciones de tarifa, lo que se hizo, lo que se definió junto con Hacienda y se le está comunicando ya hoy mismo a los operadores, es que el aporte que van a recibir va a ser tal que va a permitir mantener la tarifa en los rangos actuales. Quien también ha estado monitoreando el tema del stock de los combustibles en las distintas regiones del país, en comunas determinadas, en lugares donde evidentemente es más difícil llegar para hacer las recargas en las distintas estaciones de servicios y bencineras, ha sido la ministra de Energía, Jimena Rincón, quien también ha valorado positivamente los acuerdos alcanzados en el Congreso, pero también la forma en la que el gobierno ha enfrentado la que se denomina su primera crisis. Quiero que pasemos a escuchar sus declaraciones también el día de hoy acá en el Palacio de la Moneda.
Bueno, se hizo el debate en el Parlamento. Hay que agradecer a los diputados, diputadas, senadores, la rapidez en la tramitación de la iniciativa que permite inyectar recursos al Fondo de Estabilización de los Precios de los Petróleos y las ayudas que ha anunciado el Gobierno son las que ustedes conocen. Cualquier otra modificación hay que estudiarla con el equipo de Hacienda. ¿Y cuándo va a entrar esto en vigencia? Porque claro, hoy día se promulga la ley, pero queda pendiente el reglamento. ¿La idea es que eso sea esta semana? Ustedes han visto que el Gobierno ha puesto celeridad a todos los temas, así que esperamos que sea muy pronto. Ahí, Matilde, entonces, lo que ha sido parte de la jornada del día de hoy, como si no faltaran las situaciones, las noticias acá en el Palacio de la Moneda. Hubo una que nos llegó a las 3 de la mañana del día de hoy, a nuestros celulares, al menos a los periodistas acreditados acá en el Palacio de Gobierno, en un aviso que nos decía que habían sido intervenidas, hackeadas las cuentas de redes sociales del presidente de la República, José Antonio Kast. Esto se dan cuenta el día de ayer, bueno, en la madrugada, efectivamente dan el aviso, se había retomado a la hora que nos avisaron el control de esas cuentas, son sus cuentas de redes sociales de X y también de Instagram. Acá hay que solamente hacer una aclaración, estas son las cuentas personales del, podríamos decirlo de alguna forma, ciudadano José Antonio Kast, el candidato José Antonio Kast, luego el presidente electo José Antonio Kast y ahora presidente de la República, pero son sus cuentas, como la que puede tener cada uno de nosotros, no las institucionales, no la de la presidencia de la República, no la del gobierno de Chile, no la de él como presidente, que también hay una acá que fue creada hace algunos días, una vez que asume de manera formal. La explicación es que esa cuenta, Matilde, manejaba las mismas claves desde el periodo de campaña, no había tampoco una seguridad adicional para las cuentas personales desde el presidente José Antonio Kast, ahora las hay. De hecho, se puso una denuncia ante la Policía de Investigaciones para investigar este hackeo. Ahora hay una persona que va a estar a cargo también de vigilar, supervigilar, podríamos decir, la cuenta personal del presidente de la República, José Antonio Kast, quien, como te digo, son las cuentas vinculadas hasta antes que del 11 de marzo, que fuera presidente de la República, y muchas veces esas cuentas de los personajes públicos pasan por muchas personas, son claves que hay que cambiar constantemente. Bueno, es un consejo para todas las personas también que ocupan redes sociales, pero fue un momento desagradable. Se mostró una fotografía hablando en contra del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, algo que evidentemente no tiene nada que ver y no va en línea con lo que piensa el presidente de nuestro país. Así que otra situación que afectó al Palacio de la Moneda, eso ya está solucionado, retomaron, por supuesto, y él también retomó el control finalmente de sus redes sociales, pero es un punto ahí para no dejarlo pasar también, porque es parte de la información que da vuelta acá en el Palacio de Gobierno. Por cierto, muchísimas gracias, Ivo. Bastante información esta jornada ahí en el Palacio de la Moneda. Vamos a quedar atentos si durante la tarde también hay alguna novedad. Recordemos que el presidente lamentablemente vive ahí hay, a las 7 de la tarde, para mí. A ver. Sí, porque va a haber yo te digo, este balance acerca de las manifestaciones del día de hoy. Máximo Pavés, el subsecretario del Interior, acompañado del delegado presidencial de la región metropolitana, Germán Codina. De hecho, ya están preparando los equipos de audio. Se supone que a las 7 de la tarde, esperemos sean puntuales, por favor, a las autoridades, también pensando en nosotros, que estamos desde muy temprano acá. Así que, pero los vamos a esperar. Muy bien, muchísimas gracias, Diego. Tú nos avisas, que tengas buena tarde. Hasta pronto. Que estés muy bien, Matilde. Nos vemos más rato posiblemente. Muy bien. Y vamos a avanzar con los temas, porque a presidio perpetuo calificado fueron condenados los 3 autores del triple homicidio a carabineros ocurrido el 27 de abril del 2024. Vamos a tomar contacto con Catalina Sánchez desde la zona sur del país, desde la macrozona sur. Ahí está la Catalina. Muy buenas tardes. Cata, cuéntanos cómo fue esta audiencia en que escuchamos la sentencia definitiva. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Mati? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, fue una audiencia bastante breve en la cual se dio lectura a esta sentencia en contra de los 4 imputados, 3 hermanos, Santi Buensante y también Nicolás Rivas Payao, todos sentenciados ya por el triple homicidio de carabineros ocurrido en la madrugada del 27 de abril de 2024 en la comuna de Cañete, en la región del Biobío.
Recordemos que hubo detenciones en su momento, donde hubo operativos simultáneos también para dar con el paradero de estos 4 ya sentenciados. Presidio perpetuo calificado fue lo que dictó entonces el Tribunal de Cañete para los hermanos Santihuensanti, pero también para Nicolás Rivas Payao, condenado por el homicidio de carabineros en calidad de consumado y evidentemente también reiterado. 17 años en específico solamente por este hecho para Nicolás Rivas Payao, pero en el caso de los hermanos Santihuensanti hablamos, ¿cierto?, de penas que superan los 40 años. Ahora bien, es importante comentar, Mati, que este presidio perpetuo calificado es por el homicidio reiterado de carabineros, pero hay otros delitos que se le han imputado a los ya sentenciados. Hablamos de delito de incendio, del porte de arma de fuego, arrojar elementos incendiarios a la vía pública, entre otros más que fueron detallados por el magistrado que dio lectura entonces a esta sentencia en contra de los 4 imputados. La ministra de Seguridad Pública dijo: se hizo justicia. Pero antes de revisar aquellas impresiones, vamos a revisar el extracto en el cual se da lectura a esta sentencia en contra de los hermanos Santihuensanti. Se condena a los acusados Tomás Damián Antihuensanti, Felipe Antonio Antihuensanti y Jefferson Alexander Antihuensanti a la pena de presidio perpetuo calificado, más la accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos por el tiempo de la vida de los penados, y la sujeción a la vigilancia de la autoridad por el máximo que establece la ley como autores del delito reiterado de homicidio calificado de carabinero en razón de su cargo o con motivo u ocasión del ejercicio de sus funciones. Previsto y sancionado en el artículo 416, inciso segundo, letra B, del Código de Justicia Militar, cometido contra del sargento primero Carlos José Cisterna Navarro, sargento primero, Carlos José Cisterna Navarro, cabo primero Sergio Antonio Arévalo Lobo y el cabo primero Misael Magdiel Vidal Cid en la comuna de Cañete con fecha 27 de abril de 2024. Sí, voy a leer también parte de lo que se informó en la audiencia, Mati, para no errar. Se les absuelve a todos los sentenciados por el delito de traslado de restos humanos. Eso fue lo único que, según manifestó el magistrado cuando se dio lectura al veredicto condenatorio, que no se habría logrado acreditar que ellos efectivamente habrían movilizado los cuerpos de estos 3 mártires de carabineros. Es lo único que no se logró acreditar, por ende fueron absueltos por ese delito. Pero se condenó a presidio perpetuo calificado por el homicidio de carabineros en calidad de reiterado. Pero además se condenó a Tomás, Felipe y Jefferson Antihuensanti a la pena de 10 años por el delito de robo con violencia, también ocurrido durante esa madrugada, y 5 años por el delito de incendio. Ahora, en específico, ¿qué ocurre con Nicolás Rivas Payao? Que también, según comentaba la Fiscalía, estaba en calidad de autor. Lo que se logró acreditar finalmente es que él habría sido autor colaborador, es decir, él aparentemente facilitó el armamento a los hermanos Antihuensanti para cometer este delito y por ende él aparentemente estaba al tanto de lo que iba a ocurrir durante esa madrugada. A él también se le condenó entonces por el delito de el homicidio contra carabineros, que se encontraba entonces ejerciendo su labor durante esa madrugada. Tenemos también justamente ese extracto cuando se da lectura a la sentencia en contra de este 4º imputado, Nicolás Rivas Payao. Vamos a revisarlo a continuación. Respecto que el acusado Nicolás Rivas Payao, en este caso, es responsable solamente a título de autor colaborador en una de las muertes que se produjeron a causa de estos hechos, toda vez que la dinámica de los hechos demostró una distinción entre los hechos que dieron lugar al homicidio del sargento Cisterna respecto de los homicidios de sus colegas, en este caso los cabos Arévalo y Vidal. De esta manera, Rivas Payao deberá cumplir una pena de 17 años de presidio mayor en su grado máximo, a la que deberá sumarse la de 5 años y 1 día como autor del delito de robo.
Claro, ahí estaba el detalle entonces para el imputado ya sentenciado Nicolás Rivas Payao, quien habría entonces facilitado el armamento a los hermanos Antihuensanti para cometer este brutal crimen ocurrido la madrugada del pasado 27 de abril del 2024 en la región del Biobío, en la comuna de Cañete. Además, se le condenó a Jefferson Antihuensanti a la pena de 5 años por el delito consumado de robo con intimidación en otro hecho que habría ocurrido en 2023. ¿Por qué? Porque también, al igual que Jefferson, otro de los hermanos Antihuensanti y Tomás habría efectuado otros delitos, como por ejemplo arrojar elementos incendiarios a la vía pública en el contexto de manifestaciones. Hay varios hechos más, Matilde, que ocurren entre 2020 y 2024 y que finalmente se sumaron a la carpeta investigativa, hicieron parte de aquello, y eso evidentemente igual es un agravante y lo que permite es obtener penas aún más altas para los hermanos Antihuensanti. Conversamos también durante esta jornada con Trinidad Steiner, con la ministra de Seguridad Pública, que se encuentra de visita en la Araucanía en una agenda bien intensa en materia policial, y también tuvimos acceso a las impresiones del director general de Carabineros, quien da cuenta de cuáles son las reacciones a raíz de esta sentencia en donde la Fiscalía pedía el presidio perpetuo calificado y finalmente el tribunal accede a aquello. Todo esto justamente en el contexto además de las pruebas que fueron presentadas y que habrían logrado acreditar estos hechos que les imputó en su momento la Fiscalía. Vamos a revisar aquellas declaraciones. Se ha hecho justicia y eso nos trae una conformidad en cuanto al trabajo y reconocer el trabajo realizado en especial por el Ministerio Público, Carabineros de Chile. Este fue un hecho brutal cometido en contra de los 3 héroes de Arauco. No olvidemos que Carabineros son personas que tienen familia, amigos, son hijos, son padres, por lo tanto un reconocimiento especial para ellos y conformes con la sentencia que otorga el presidio perpetuo calificado, más de 150 años en contra de los responsables de este brutal, horrible y frío hecho en contra de Carabineros. Claro, la ministra además decía claramente que esto marca un antes y un después. Esta es una buena señal. También se decía en torno a que estos hechos no quedan en la impunidad, que son hechos muy graves. El atacar al personal policial cuando desarrolla sus labores, en este caso cuando ellos se realizaban, verificaban el cumplimiento de una cautelar de un arresto domiciliario nocturno y finalmente son brutalmente atacados, son emboscados, se le roban especies y finalmente les quitan la vida en ese lugar. Lo decíamos, lo que no se logró acreditar, lo único, eso sí, fue que ellos habrían movilizado de los cuerpos, pero fueron condenados por todo lo demás que les imputó la Fiscalía en su momento, penas, lo decíamos, que suman incluso más de 50 años de presidio. Ahora bien, esto es muy importante lo que comentó el magistrado a pocos segundos de finalizar la audiencia. Él comentó lo siguiente: no cumpliendo requisito alguno, dame un segundo, Mati, para no errar acá. No cumpliendo requisito alguno para imponer a los sentenciados una pena sustitutiva, deberán cumplir las penas de manera efectiva, comenzando, eso sí, con la más alta, que es el presidio perpetuo calificado. Eso sí, se les va a abonar también, evidentemente, el tiempo que ellos han estado cumpliendo la prisión preventiva. Vamos ahora sí a revisar parte de lo que nos comentaba el general director de Carabineros en torno a esta sentencia que de alguna u otra forma entrega un poco de justicia a las viudas, a las familias de quienes han estado esperando tanto tiempo esta sentencia que finalmente fue leída el día de hoy, que da cuenta del presidio perpetuo calificado. Presidio perpetuo calificado para los asesinos de los héroes de Arauco. Hoy día el suboficial mayor Vidal, Arévalo y Cisterna se le ha hecho justicia para ellos. Y esto da cuenta también del trabajo y el reconocimiento que nosotros tenemos hacia el Ministerio Público, hacia nuestro servicio especializado, a la institución completa, y es señal de que también la justicia existe, es seria y es categórica. Si bien no nos devuelve la vida de nuestros mártires, pero sí tenemos con esto paz y tranquilidad de un trabajo serio. Y eso es señal de que la institución va a seguir trabajando, va a seguir adelante con más fuerza, porque no merecemos, el país no merece muertes como las que ocurrieron en Arauco hace 2 años.
Claro, ya lo decía entonces el general, esto es un antes y un después, es una gran señal de que hechos de esta naturaleza no quedan en la impunidad, que son intensamente investigados. Recordemos además, solamente para finalizar, que en su momento hubo algunas críticas por la demora de las detenciones. Finalmente la Fiscalía comentó es un trabajo bien intenso, un trabajo arduo que finalmente llega a su fin de alguna u otra forma, Mati, con este presidio perpetuo calificado. Podría eventualmente la defensa apelar, la defensa de los ya sentenciados, y es por eso que la Fiscalía ha dicho estaremos también atentos a lo que pueda ocurrir con esto. Pero bueno, se confirma finalmente entonces el presidio perpetuo calificado para los hermanos Antiguensanti y también Nicolás Rivas Payao por el triple homicidio de Carabineros ocurrido en abril de 2024. Muy bien, Cata, muchísimas gracias por toda esta información de un caso que hemos seguido desde el inicio, un caso con una crueldad que no teníamos registro hasta el momento en que ocurrió, que además ocurrió en una fecha significativa para la institución de Carabineros, y que antes de los 2 años finalmente ya hay una sentencia condenatoria. Es una sentencia de todas maneras, como tú bien decías, en primera instancia, así que vamos a ver si hay apelación por parte de las defensas de los condenados. Muchísimas gracias por todo este trabajo, y te cuento que al regreso de la pausa vamos a tener aquí sentado al fiscal que lideró esta investigación, el fiscal Roberto Garrido. Así que muchísimas gracias y hasta cualquier instante. Buenas tardes, Cata. Estamos en contacto. Buenas tardes. Hacemos una pausa en Hoy es Noticia con esta información para todos los que están saliendo a esta hora de sus trabajos, que sepan que Metro de Santiago está con toda la red habilitada, está toda la red funcionando. Eso es entonces la información a esta hora de la tarde, cuando muchos ya están de regreso a sus casas. Hacemos un alto y al regreso conversamos con el fiscal de la Araucanía, el fiscal Roberto Garrido. Por eso los anunciábamos antes de irnos a la pausa. Estamos aquí en la mesa de trabajo de CNN Chile con el fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido. Fiscal, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros conversando finalmente, y le agradecemos la posibilidad de que esté en el estudio y que no como otras veces que siempre tenemos que comunicarnos a distancia. Fiscal, gracias por la invitación. Sí, ¿qué significa? No se cumplen todavía 2 años y la Fiscalía ha logrado que finalmente el tribunal otorgue lo que ustedes solicitaron luego de esta investigación, que era la prisión, el presidio perpetuo efectivo para los responsables de este homicidio. Bueno, es el término de una etapa importante. No es el final, sabemos que van a venir probablemente recursos en contra de esta sentencia y quedan algunos trámites o diligencias todavía, pero me parece que es muy relevante, sobre todo por lo que destacaba inicialmente, el tiempo que transcurrió desde la ocurrencia de este hecho hasta tener esta decisión y conocer las penas impuestas a las personas acusadas. Sobre todo para las familias de las víctimas, de los funcionarios de Carabineros. Este es un hecho que afectó y que generó gran conmoción, no solo a nivel local, sino que nacional. Pero después que pasa el tiempo, quienes permanecen con esta carga son los familiares directos de las víctimas, y a ellos hay que darle la primera respuesta. Esta sentencia no va a reparar todo el dolor que sienten, pero creo que contribuye a ir cerrando este ciclo y seguir avanzando. Usted hablaba de la carga diaria de la ausencia. Efectivamente, sí. Que para la familia es cotidiano, digamos, que uno no lo dimensiona muchas veces. Evidentemente, eso no se puede percibir directamente muchas veces esta situación, sobre todo este caso en particular, porque no era un ataque dirigido contra estas personas en cuanto tales, sino que como funcionarios de Carabineros. Ese era un ataque también a la institución. A veces se pierde en ese elemento humano, y creo que es importante también considerar a ellos, a estas personas, a las víctimas directas, a las esposas de los funcionarios de Carabineros, a sus hijos, como quienes se reparan en parte con decisiones como esta, y con un trabajo que realizó la Fiscalía y Carabineros también, y otras instituciones como el Servicio Médico Legal, que pudieron proporcionar elementos para superar las dificultades investigativas que estaban asociadas a este caso. Fiscal, usted en una de las medidas cautelares que solicitó durante el curso de la investigación hablaba de que usted nunca había visto un grado de desprecio por la vida humana como en este caso. ¿Con qué se encontró? Bueno, este es un caso en que la dinámica de los hechos demuestra que las personas que actuaron en realidad no tuvieron ningún nivel de consideración en contra de los funcionarios de Carabineros. Este era un acto que fue debidamente preparado,
donde se les atacó de manera muy rápida, sin ninguna posibilidad de defensa, mientras ellos realizaban una labor rutinaria. Y además, luego de dar muerte a los funcionarios, se intenta realizar un acto, obviamente, que estaba haciendo un llamado de una demostración de fuerza, de dominio, de control territorial, que nunca habíamos visto. Lo sostuve también durante la audiencia de juicio oral. Este es el ataque en contra de Carabineros más grave de que tenemos registro desde el retorno a la democracia. Este tipo de situaciones no se había registrado nunca con anterioridad y por eso requería no solamente una acción rápida de los órganos investigadores, sino que una sanción sobre la base de la gravedad de este hecho. Recuerdo también que usted hacía alusión al carabinero, el suboficial que encontró a sus compañeros. Sí, eso fue una situación que se produjo durante el juicio. Los funcionarios de Carabineros que llegan, que encuentran esta patrulla, uno puede percibir directamente cómo se quiebran al momento de recordar, cómo piensan que podrían haber sido ellos también los que estaban ahí, y lo sostuvieron durante el juicio, que el encontrar los cuerpos de sus compañeros asesinados en el pick-up de la camioneta y quemándose les generó una sensación muy fuerte de temor y que les cuesta todavía rememorar. Habla de una brutalidad que no habíamos visto. Y usted mencionaba la premeditación con la que se actuó, porque además ocurre en el día del aniversario de Carabineros, el 27 de abril. De los cuatro condenados, pero de los tres que van a cadena perpetua, de los tres hermanos, hay personas muy jóvenes. ¿Qué los motiva cuando no pertenecían, que se haya podido efectivamente comprobar, a una asociación o a un tipo de organización y que los haya llevado a ellos solos a planificar esto? En primer lugar, no está establecido de que algunas de las orgánicas que operan con regularidad en la provincia de Arauco o en la región de la Araucanía hayan sido responsables de este ataque. Pero no podemos descartar de que los cuatro condenados, o al menos tres de ellos, hayan participado en hechos de violencia. Hay antecedentes en otras investigaciones y el trabajo de análisis criminal y de investigación ha demostrado de que ellos eventualmente también participaban en algunas, se asociaban con miembros de esas organizaciones, específicamente UAM o Resistencia Mapuche Lafkenche. Ahora, sin perjuicio de eso, se destacó y se probó en el juicio que este ataque no es algo aislado, sino que más bien es un patrón de conducta que se va desarrollando en el tiempo. El interés que tenían los condenados por los mártires de Carabineros, por ejemplo, que es un antecedente que surgió en el juicio, que tenían búsqueda respecto a la cantidad de mártires y de quiénes eran, acciones de violencia anterior, como las que se registraron años antes en el exterior del Museo Mapuche, en la comuna de Cañete, donde Tomás Antigüén arrojó un elemento incendiario en contra de un carro de Carabineros que estaba en desperfecto, generando un riesgo cierto de quemar vivo a los ocupantes de ese móvil. Acciones anteriores de Jefferson Antigüén disparando en contra de funcionarios de Carabineros que lo perseguían cuando huía en un vehículo robado, por ejemplo. Pero en el marco de acciones criminales, no sí. Una concertación, estudio de las dinámicas de una patrulla para emboscarlos y finalmente ejecutarlos. Eso es lo que ellos querían, justamente hacer algo en contra de Carabineros. Lo que demostramos, pienso, en el juicio, y así quedó plasmado en el veredicto, es que ellos formaban parte de un grupo, por lo menos ellos tres, más sus amigos o colaboradores, que lo que querían era atacar a Carabineros porque demostraban de esa manera el poder que ellos podían ejercer en esa zona, el control territorial, que es parte también de muchas veces de los eslogans que levantan estas agrupaciones armadas o delictuales en esa zona. ¿Hubo algún tipo de colaboración de los condenados? La investigación se centró en varias personas. Nosotros acusamos a 4 respecto de quienes teníamos antecedentes directos de su participación en los hechos. No podemos descartar de que puedan haber participado otras personas como colaboradores o prestando algún grado de cobertura. Seguimos algunas de esas líneas también, pero no logramos reunir en relación con otras personas elementos de prueba que nos permitieran sostener una acusación como en este caso. De todas maneras, ahora el trabajo no se agota. ¿Pero ellos colaboraron en la investigación? No hubo ninguna colaboración de los hermanos Antigüén. Ellos guardaron silencio, lo hicieron durante la investigación, durante el juicio asimismo, por lo menos respecto del ataque a los funcionarios de Carabineros, ellos guardaron silencio.
Declaró uno de ellos en relación con un hecho anexo, pero no respecto del ataque a los funcionarios de Carabineros. Y ¿Ellos niegan su participación? No señalan nada, guardan silencio. Eso no significa que se pueda considerar una negativa o una afirmación respecto a su participación. No manifestaron nada. Por lo tanto, tampoco manifestaron arrepentimientos de ningún tipo. De ninguna clase. ¿Por qué no se los condenó por traslado de los restos de los carabineros? Bueno, esa era una imputación accesoria a todo lo que se había realizado por la Fiscalía. El tribunal estimó que ese traslado o esa infracción más bien corresponde a una infracción de orden sanitario que se aplica a las personas que fallecen en condiciones normales y que en este caso ese desvalor de la conducta o el reproche que se le puede hacer a alguien que realiza una conducta como esa estaba subsumido en el delito más grave, que era el homicidio calificado a los funcionarios de Carabineros. ¿Se sintió seguro usted durante esta investigación? La labor del fiscal regional o los fiscales adjuntos siempre implica cierto riesgo. Nosotros hace mucho tiempo que trabajamos no solo en medidas de autoprotección, sino que también en conjunto con Carabineros y la Policía de Investigaciones para generar condiciones que permitan a los fiscales de la Araucanía y a los de la provincia de Arauco trabajar en condiciones tranquilas. Siempre es necesario tomar medidas de autorresguardo, de chequear cuáles son las condiciones de seguridad del momento, pero lo importante es que tenemos la tranquilidad para realizar nuestra labor. La intimidación que se puede pretender realizar en contra de los fiscales lo que pretende es que se inhiban. Y por lo menos el equipo que yo tengo el privilegio de dirigir, y en este caso en concreto, nunca ha demostrado señales de inhibirse frente a las decisiones que hay que tomar o las acciones que debemos realizar. ¿Cuál fue la dificultad mayor de esta investigación? Porque yo recuerdo también, hoy día, claro, usted me imagino estará recibiendo felicitaciones, pero yo me acuerdo de las críticas iniciales que había en contra de esta investigación que usted estaba liderando, que además no le correspondía por zona geográfica, porque esto había ocurrido en la región del Biobío. Mire, tanto las críticas como las felicitaciones son cuestiones de orden pasajero. Yo creo que el fiscal... Ya, pero usted se lo criticaba porque no llegaba, la rapidez no era la que esperaban ni las personas afectadas ni la parte política además. Sí, pero hay un resultado al que nosotros tenemos que llegar. O hay algo que tenemos que demostrar. Mi primer compromiso y mi principal compromiso es con las familias de las víctimas. De parte de ellos solo tuve respaldo porque tuvimos siempre una comunicación muy fluida. Ellos sabían lo que estábamos haciendo. Entiendo que puedan haber presiones de sectores políticos, de personas que quieran un resultado rápido. Eso pasa en este o en todos los casos. Y lo importante es trabajar con tranquilidad y con la seguridad de que las decisiones que se toman no solo son valientes, sino que además son prudentes y que permitan sostener, como ocurrió en este caso, un resultado contundente en términos de que se reconoce en la sentencia que el trabajo realizado reunió medios de prueba. Ese es el resultado final. ¿Y cuál fue la dificultad mayor? En esta investigación en concreto hay varias cuestiones que fueron relevantes de superar, partiendo por la inexistencia de testigos presenciales, por ejemplo, o de una escasa cantidad de videograbaciones que normalmente en entornos urbanos es mucho más probable contar con ello. Este tipo de delitos en esa zona además genera un nivel de miedo en las personas que tienen información, que obviamente van a ser más reticentes a entregarlo. Construir una imputación sobre la base de indicios también es una cuestión más compleja, y creo que logramos con lo que yo señalé al comienzo, ¿no es cierto?, un trabajo muy dedicado y profesional de OS9 de Carabineros y el laboratorio de Carabineros también, de poder juntar una serie de elementos que llevan a una sola conclusión, que era la responsabilidad de las personas que fueron acusadas. ¿Usted cuenta con las herramientas prácticas para llevar a cabo investigaciones de este tipo? Tenemos una cantidad de recursos hoy día que nos permite enfocarnos en investigaciones complejas, pero desearíamos que tanto en los recursos materiales como humanos eso fuera mayor. Este era un caso importante, le dimos prioridad, pero hay otros casos también que requieren esa misma atención y no contamos desde ese punto de vista, entonces, con equipos suficientes para poder abocarnos a todas esas investigaciones. Por otra parte, siempre es necesario estar revisando cuáles son los procesos de trabajo, mejorando el equipamiento forense para realizar estas investigaciones. Hay que ajustar siempre las técnicas de investigación porque además, una vez que se produce el juicio, son conocidas estas técnicas por los imputados y se van modificando también sus comportamientos.
Ya, y todo esto ocurre además en estos días en que se está hablando de estos recortes, un 3% en cada uno de los ministerios. ¿Cómo lo va a afectar a usted en su fiscalía este recorte? Bueno, yo lo primero esperaría que, habiéndose establecido un presupuesto para el Ministerio Público por ley, no se modifique por vías que no son las que establece nuestro ordenamiento. Eso es lo primero. En segundo lugar, cualquier recorte que afecte en materia de seguridad puede generar dificultades, evidentemente, en la operación. Ya, pero ¿a usted le han pedido que haga recortes en Bueno, al Fiscalía? final del año pasado, producto de justamente ajustes presupuestarios, nuestro equipo de trabajo en la Araucanía se vio disminuido en algunas personas que no pudieron seguir prestando servicio, y eso nos obliga, y por lo menos esa es mi visión, a tratar de ser cada vez más eficiente. Ya, pero no le han pedido nuevos recortes. Directamente a mí no, eso es una cuestión que llega a la Fiscalía Nacional. Desde el punto de vista de las herramientas legales, siempre se hace, en este caso se plantea de que se hubiera aplicado la ley antiterrorista, se pudiera haber imputado el delito terrorista. En la práctica, en este caso, ¿habríamos llegado a algo distinto? La diferencia podría haber estado en las penas que se podrían haber impuesto si es que esto hubiese sido calificado como un delito terrorista. Con la legislación anterior, que era la vigente al momento de ocurrencia de este hecho, no había, desde nuestro punto de vista, de un análisis jurídico, la posibilidad de invocar esa normativa en este caso. Con esa misma legislación, el resultado, estimo, no habría variado en nada. Con la actual legislación antiterrorista, creo que es plausible desde el punto de vista jurídico plantear que este sea un caso que podría ser calificado como tal, y las penas, el nivel de las penas impuestas en este caso es tan alto que me parece que no se habría notado mucho la diferencia. A nivel legislativo, ¿faltan herramientas? Porque todavía hay varias leyes que están en proceso. Hay varias cuestiones que siempre se pueden revisar y mejorar, sobre todo en aspectos también procedimentales. Hoy día una de las principales dificultades que está enfrentando la persecución penal es la excesiva dilación de audiencia, postergaciones de juicios orales que superan con creces los plazos de investigación, por ejemplo. Es muy difícil, sobre todo en las investigaciones complejas, llegar a preparar dentro de los plazos legales o a que se realice el juicio dentro del plazo legal. Creo que también hay que hacer algunas correcciones en ese sentido, y siempre, además, dado la modificación de las estrategias criminales, es necesario actualizar algunos cuerpos legales. En este caso, ¿usted se ha podido comunicar con el director general de Carabineros? ¿Qué representa? Porque este es un crimen particular, porque tiene un significado muy especial, porque es contra la institución. A nivel simbólico, ¿qué significa esta sentencia y si ha podido tener contacto con el general director? Sí, a propósito del veredicto, ahí tuvimos un contacto, el día de hoy no todavía, pero entiendo, porque me lo han expresado así, no solo el general director, sino que también otros miembros del equipo con el que trabajamos en esta investigación, que para ellos es algo muy importante, se sienten no solamente parte del equipo de trabajo, sino que directamente afectados por una acción como esta. Y es importante para ellos y para la población. Yo también estuve varias veces en Los Álamos, la población que vive en torno a la comisaría Héroes de Arauco, como se denomina hoy, en honor precisamente a las víctimas. Sienten como muy propio también el trabajo que realizan los funcionarios de Carabineros, y para ellos también es bastante simbólico esta sentencia. ¿Se modificó alguno de los protocolos de Carabineros a propósito de este crimen? Porque es una tarea habitual que realizan de verificar efectivamente el cumplimiento de una medida cautelar como esa. Yo no tengo conocimiento cuáles son las modificaciones que ellos han adoptado en este caso en concreto. Detectamos varias falencias de seguridad, aspectos rutinarios que generaban justamente esas brechas. Hay la forma de control, por ejemplo, la de tener que abrir la puerta del vehículo blindado y desactivando todas las puertas, todos los sistemas de seguro. Parece que era una situación que podría ser evitable. Hoy día hay otras formas de controlar la presencia de una persona en un lugar, y no necesariamente a través de una firma en un papel. Creo que una fotografía, una georreferenciación cumple el mismo objeto, y en condiciones de seguridad mejores para los funcionarios de Carabineros. ¿Cuáles son las condiciones de seguridad que existen hoy en la macrozona sur? La disminución de los hechos de violencia va generando una mejor sensación de seguridad. La presencia del Ejército o de la Armada en la región del Biobío también contribuye a ello. Creo que la cantidad de personas que están condenadas, acusadas y sujetas a investigación en casos
que podemos denominar de criminalidad organizada rural han contribuido a eso. Y tenemos que pasar, desde mi punto de vista, a una segunda etapa para poder restablecer completamente la normalidad en la provincia de Arauco, en la provincia de Malleco también, entendiendo que el estado de excepción constitucional en algún momento va a tener que evaluarse su continuidad porque ya se ha extendido por mucho tiempo y por lo menos desde el punto de vista de la persecución penal los resultados han sido efectivos y van contribuyendo siempre a lograr esa normalidad tan deseada. ¿Cuánto ha ayudado ese estado de excepción a la tarea que realizan ustedes? El trabajo que realiza el Ejército y la Armada no está directamente vinculado con labores investigativas. Ellos prestan cobertura a las actuaciones de Carabineros, la Policía de Investigaciones, pero la mayor presencia de agentes del Estado para mantener ciertas situaciones de control evidentemente es una contribución primero a la sensación de seguridad de la población y si vemos desde los últimos años también la disminución de hechos debe estar vinculada necesariamente con esa acción conjunta de Carabineros, pero también de la Policía de Investigaciones, del Ejército y el trabajo conjunto que realizamos con ellos en aspectos investigativos. Porque bueno, hace 2 días se acaba de renovar el estado de excepción. Es el primer estado de excepción durante este gobierno, pero hay un consenso de que es un estado de excepción. Bueno, efectivamente, yo pienso que como habitante de la región de la Araucanía, que en algún momento eso va a tener que ir variando. No podemos permanentemente estar en un estado de excepción, o si no va a ser un estado de normalidad, ¿no es cierto? Y eso es posible en la medida también de que se vayan adoptando acciones que no solo van en el sentido de la persecución penal, sino que también de la prevención o acciones directamente de otro orden, de realizar políticas públicas con las comunidades que se han visto más afectadas por las situaciones de violencia. La utilización o el uso o el recurso de Fuerzas Armadas en control, sobre todo en sectores donde hay presencia de crimen organizado, ¿usted le parece una buena idea? Si es que los recursos normales de Carabineros o la Policía de Investigaciones no son suficientes, me parece que es una buena idea reforzarlos con el aporte que pueda tener desde la Armada o el Ejército en el marco de lo que permite la Constitución y la ley. Ya, en ese sentido ayudaría esta ley que se está debatiendo en el Congreso de la protección de infraestructura crítica. Creo que es una cuestión que debe necesariamente analizarse y podría ser un aporte porque las capacidades de Carabineros y la Policía de Investigaciones para la protección de ese tipo de infraestructura evidentemente no son suficientes en atención al objetivo que persiguen esas instituciones. Ya, pero en el marco del crimen organizado, que es distinto. Usted me dice que pudiera ser una colaboración eficiente. Sí, eso es lo que yo he podido percibir. Se han realizado operativos en zonas complejas en la región de la Araucanía y también en el Biobío, en que sería mucho más delicado llevarla a cabo o sería con riesgo de las personas que participan si es que no contaran con el apoyo del Ejército. Porque hace 2 días, y a propósito de esta renovación del estado de excepción, la diputada Vanessa Kaiser, que es de la zona, dice: hay zonas acotadas donde están operando los grupos narcoterroristas y hay que ir ahí y hacer la pega, y eso se hace con militares. Sí, pero lo importante es que no puedo opinar sobre esas declaraciones porque me falta contexto para entenderlo, además no me corresponde opinar en relación con eso. Para mí, en las investigaciones que están a cargo de la Fiscalía, el aporte que puede dar el Ejército dice relación con la cobertura a acciones que son policiales. Claro. Nosotros no le damos instrucciones al Ejército, no le imparto órdenes de investigar, ellos no realizan labores de investigación, ese trabajo se sigue haciendo de la misma manera que en todo el país con Carabineros o la Policía de Investigaciones, pero en ciertas zonas donde es más complejo porque hemos detectado presencia de grupos armados que atacan a las policías, la cobertura que da el Ejército permite avanzar en ese sentido. Eso es lo que estamos realizando, lo que hemos realizado hasta ahora, y me parece que es lo que está funcionando. Ya, dicho todo esto, ¿cómo ha mutado el crimen o la calificación del crimen que se produce en la macrozona sur? Porque hasta hace años atrás uno lo asociaba a reivindicaciones territoriales, a reivindicaciones étnicas. ¿Qué diría usted que está pasando hoy día? Bueno, ese tipo de
planteamientos, la verdad es que cada vez se escucha menos, no hay un planteamiento en orden a la reivindicación de derechos o qué es lo que se pretende. Lo que subsiste hoy día son la repetición de ciertos eslogans, básicamente como libertad a presos políticos mapuche, esa es la denominación que se les da. Pero si uno ve la lista de personas que, respecto de quién se solicita la libertad, son personas condenadas por infracción a la ley 20.000, es decir, la ley de drogas, por robo, por homicidio, a otros comuneros mapuche. En realidad, este discurso político ha decaído bastante. Y lo que vemos hoy día es grupos organizados que tienen como labor principal la realización o la comisión de delitos que en primer término le generan beneficio económico. Robos con intimidación de vehículos motorizados, que es un fenómeno delictual preocupante en ciertas zonas. Por supuesto, la explotación de madera a gran escala, que es un fenómeno que ha disminuido en el último tiempo, pero siempre hay que estarlo observando. La extorsión también como una forma de obtener recursos importantes. Es algo que registra un aumento en alguna época. Las últimas cifras tienden a una disminución, pero el delito de extorsión es peligroso porque siempre hay una cifra negra y que es difícil de detectar. Y detrás de eso, el único planteamiento que queda es el de control territorial. Pero el control territorial significa que lo que pretenden el grupo de personas es poder imponer sus condiciones, su voluntad en una determinada porción del territorio, sometiendo incluso a quienes no adhieren a sus planteamientos. Y no hay ninguna postura que uno pudiera decir o reconocer, o liderazgos que uno pueda reconocer que están detrás de la reivindicación de cuestiones, por ejemplo, como la lengua o una identidad cultural. La verdad es que eso ha sido expresado fuertemente por básicamente intenciones criminales. Ahora, ¿siguen siendo grupos locales? ¿No hay crimen organizado internacional? No tengo antecedentes de que existan influencia de personas extranjeras en la operación directa y diaria de algunas organizaciones criminales en la región de la Araucanía. ¿Las personas hoy día de la Araucanía usted diría que viven más tranquilas? No. Eso habría que preguntárselo a los habitantes de la Araucanía, pero en lo que yo puedo percibir, por lo menos en términos cuantitativos, hay una disminución que es evidente. No significa que estemos conformes ni que nos hayamos relajado. Creo que hay que seguir profundizando y variando nuestra estrategia. Hoy día la violencia está más acotada, pero también es más intensa. Hay un ataque directo siempre contra las personas. Tenemos varios casos todavía en los que estamos trabajando. Y es difícil llegar a un ideal, pero creo que en el camino donde se van logrando esos avances y después con el tiempo, bueno, podrán otras personas evaluar si lo que hemos realizado durante todo este periodo es algo positivo y que ha contribuido a la paz de la Araucanía. Fiscal Roberto Garrido, muchísimas gracias por estar aquí con Muchas nosotros gracias en CNN Chile. Que tenga una buena tarde, nosotros hacemos un alto y ya estamos de regreso. Estamos de regreso en Hoy es Noticia y vamos a partir de ahora, junto con Colón Baeholtz, revisar una polémica política en torno al posteo y a los videos también en torno al estado de quiebra, a las acciones que está haciendo la oposición y las palabras del presidente él dijo exactamente no caer en discusiones de conceptos. Sí. Colomba, bienvenida. Hace tiempo que no la teníamos acá. Muy buenas tardes, Matis y Echave. Menos estar acá justamente en este caso para explicar las repercusiones que ha tenido justamente este mensaje que se difundió en redes sociales, un mensaje que fue en modo de video, en modo de publicación, incluso también en una minuta interna que se repartió entre los parlamentarios y autoridades de gobierno, que justamente señalaba este concepto de estado en quiebra que habría recibido la administración del presidente José Antonio Kast de la antigua administración del presidente Gabriel Boric, y que de alguna manera este denominado estado en quiebra justificaba también el alza de los combustibles. Fue parte entonces de la estrategia comunicacional que desplegó el gobierno, pero que rápidamente fue criticada. De hecho, esas publicaciones se eliminaron durante la mañana de ayer, posterior a que el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, desautorizara esta frase, este concepto de que Chile es un estado en quiebra, y no solamente el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, sino también
diferentes economistas, ex autoridades. Mati, tú ayer también incluso entrevistabas al exministro de Hacienda, Felipe Larraín, quien también señalaba que estamos lejos de ser un Estado en quiebre y que obviamente hay que tener mucho cuidado con esos conceptos porque también puede haber una proyección internacional, una proyección negativa hacia nuestro país si es que esas son las declaraciones que se hacen desde cuentas oficiales del gobierno. Y es por eso que se bajaron, esas publicaciones se eliminaron, hoy día no están disponibles, pero claro, tenemos el registro que ya se había publicado y generó, como decía, una polémica no solamente política, comunicacional, económica, incluso si también consideramos la opinión de diferentes economistas, sino también... El Banco Central. El Banco Central, incluso Rosana Costa, efectivamente la presidenta del Banco Central, incluso desestimó que nosotros fuéramos un país que está en quiebra, pero también ha tenido repercusiones administrativas. La propia Contraloría ayer instruyó a la ministra, secretaria general de Gobierno, Mara Cedini, para que pueda recabar información sobre los recursos públicos utilizados para la difusión de este mensaje y también quienes estuvieron involucrados detrás de este contenido. Claro, porque más allá de que les guste o no guste, es la veracidad que hay detrás de este contenido que se difunde a través de un medio oficial. Efectivamente, el fundamento detrás de esta declaración que se hace, un fundamento que, como decíamos, fue desestimado incluso por la presidenta del Banco Central, y es por eso entonces que la Contraloría hace, más que este llamado, la solicitud de la recabación de esta información para que obviamente se pueda fundamentar esa declaración, que es una declaración que también, bueno, se hace por las cuentas oficiales de gobierno, y eso es lo que finalmente no es que molesta a la Contraloría, pero por lo menos genera ruido en la Contraloría, y es por eso que solicita un llamado esta de información. atención. Un llamado de atención, efectivamente. Y es un llamado de atención entonces que hoy día abordó el presidente José Antonio Kast. De hecho lo hizo en su discurso cuando se promulga la ley sobre las mitigaciones que hay por el alza de los combustibles, y en ese momento, Mati, como tú bien decías, decía no hay que entrar en la discusión, en el debate sobre esta expresión en particular, y hacía un llamado a avanzar, que es lo que también lleva haciendo ya por estos días diferentes secretarios de Estado, de poder no utilizar entonces esa expresión y poder avanzar justamente con lo que tiene que ver con el discurso que también ha instalado la Moneda sobre la caja fiscal que dejó la administración anterior. Así que vamos a pasar a revisar justamente las declaraciones del presidente José Antonio Kast durante esta jornada sobre esta polémica. Algunos en el día de ayer querían concentrarse en algunos conceptos. Yo les pediría que nos concentremos en lo importante, en los hechos que nos sacan adelante las dificultades. Podemos tener grandes debates sobre un concepto, pero eso no va a solucionar el problema de los chilenos. Concentrémonos en esto, busquemos soluciones, cooperemos con las autoridades dando soluciones reales que permitan a Chile salir adelante sin seguir endeudándose. Efectivamente hay países que están más endeudados que nosotros, pero esa cuenta se va a pagar igual y va a ser más cara aún para esos países, y Chile está con este tipo de medidas recuperando la confianza internacional. Hay distintas organizaciones internacionales, inversionistas, que miran esto con buenos ojos para volver a creer y confiar e invertir en Chile, y en esa línea hemos tenido buenas noticias también. Hay grandes inversiones que están mirando a Chile con interés y quieren volver a nuestra patria. Claro, ahí de alguna manera vemos el mensaje que también ha sido reiterado por parte de diferentes secretarios de Estado del gobierno del presidente José Antonio Kast, que intentan desdramatizar lo que ha sido esta polémica por el mensaje emitido a través de redes sociales y también en esta minuta, porque es importante también la minuta que se repartió entre los parlamentarios y las autoridades, porque también contó con repercusiones, podríamos decir, administrativas. Fue una minuta, Mati, que antes de ayer el diputado independiente por el Partido por la Democracia, Jaime Araya, publicó en sus redes sociales, difundió esta minuta, que finalmente son minutas privadas que se reparten entre... Ya, pero ese no es el tema. O sea, el tema es cómo es que la minuta minuta también tenía ese mensaje. Sí, pero claro, ¿cómo se hace una minuta con esta característica? O sea, sí, siempre se va a filtrar. O sea, bueno, se han filtrado en los últimos días 2 minutos incluso sobre y se esto. Filtran cosas que no debiéramos conocer de ninguna manera. Sí. Pero claro, el tema no es que lo filtren, sino que el contenido de lo que se está filtrando, por eso es materia de interés. Es materia de interés, y también por eso el diputado Araya, que fue quien filtró y difundió esta minuta, donde también se ocupaba este término, que estamos en un estado en quiebra, que nos dejó la administración del expresidente Gabriel Boric, bueno, formalmente solicitó también directamente a la Secretaría General de Gobierno que se abra un sumario interno para, obviamente, poder conocer quiénes estuvieron involucrados en la difusión de este mensaje. Pero sí, además ya Cristian Valenzuela
admitió ayer exactamente, admitió que fue parte... O sea, no había que hacer una investigación. Él dijo, yo fui el responsable, yo soy el que asume ahí la responsabilidad. Claro, pero fue una responsabilidad más bien interna, incluso algunos parlamentarios de oficialismo, hoy día lo decía el diputado Andrés Celis de Renovación Nacional, aquellos que fueron responsables de la difusión y elaboración de ese mensaje deberían dar un paso al costado. Y fue un poco también lo que hizo durante esta jornada de manera más formal el Frente Amplio cuando fue a la Contraloría, presentaron una denuncia y sobre esa denuncia le consultábamos por qué es diferente a la misma que ayer, ¿no es cierto?, despachó la Contraloría hacia el Ministerio que encabeza Mara Cedini, y sobre eso dijeron que esta denuncia que presentan en Contraloría va más directamente hacia las sanciones, no la investigación, porque como tú bien dices, Mati, el mismo Cristian Valenzuela asumió la responsabilidad de este mensaje, entonces lo que hacen los diputados del Frente Amplio es solicitarle a la Contraloría que pueda sancionar a quienes resulten responsables, pero directamente a Cristian Valenzuela, que se hace cargo de los contenidos de las comunicaciones. Bueno, un llamado de alerta. Un llamado de alerta, efectivamente. Y tenemos justamente las declaraciones y las explicaciones que entregaron desde el Frente Amplio cuando acudieron a la Contraloría a presentar esta denuncia. Así que revisemos esas palabras que entregaron los diputados. Sabemos que la Contraloría solicitó información. Nosotros, a la luz de los antecedentes públicos, vinimos a hacer una denuncia solicitando a Contraloría que curse las sanciones pertinentes a todos los funcionarios y autoridades que correspondan. Porque aquí, cuando se hace una afirmación de esas características, de que el Estado de Chile está en quiebra, no se trata de una opinión, no se trata de una información verídica, se trata de una falsedad que confunde a la ciudadanía y que es suficientemente objetiva para poder desde ya empezar a cursar las sanciones. Y ahí radica la iniciativa que hoy día estamos tomando. Parece que el gobierno no se enteró que la campaña terminó. Hoy día el presidente Kast es el presidente del país, es el presidente de todos los chilenos, no está en campaña y el aparato estatal, gubernamental, no puede ser utilizado de ese modo, ¿verdad? Como si estuviéramos en campaña, como si fuera un aparato de propaganda de un partido político. El gobierno, todo gobierno tiene una responsabilidad democrática mínima en resguardar la fe pública y que seamos capaces de confiar como ciudadanía en las instituciones sin difundir falsedades, sin desinformar y sin entorpecer la comunicación política. Y también la crítica política, que es la que escuchábamos por parte de varios parlamentarios de oposición ayer, que tiene que ver con que el gobierno, según los diputados y también senadores de la oposición, no ha salido del modo de campaña, y que hacen un llamado justamente los diputados y también senadores, no solamente de la oposición, sino también incluso parlamentarios del oficialismo, a poder dejar atrás ese tipo de mensajes, ese tipo de campañas que sí efectivamente desplegaron durante, valga la redundancia, la campaña del ahora presidente José Antonio Kast, y obviamente puedan centrar el mensaje en lo que quizás es el diagnóstico económico que justamente hacía no solamente el ministro de Hacienda, sino también el propio presidente José Antonio Kast, quien, Mati, ya empieza a dar también las primeras señales de respaldo a la ministra vocera Mara Cedini. De hecho, mañana a las 10:30 tienen un encuentro en la comuna de Pudahuel, donde va a estar presente el ministro de Hacienda, va a estar presente la ministra vocera Mara Cedini y también el presidente José Antonio Kast. Así que obviamente... Se puede entender como un respaldo, porque más allá de esta publicación, quien finalmente, claro, ella, el responsable, ya sabemos que lo asumió Cristian Valenzuela, pero ella ha sido criticada por su manejo de esta comunicación de esta emergencia o esta crisis. Claro, y la comunicación desde su propia cartera. Desde como ella ha asumido las explicaciones, las entrevistas que ha dado, etcétera. Por eso ayer no la vimos, hoy día no la vimos, pero mañana va a estar junto al presidente, por lo tanto ahí hay un respaldo evidente. Y ahí probablemente pueda entregar mayores declaraciones y también antecedentes que quizás son lo que en estos momentos se encuentra recabando para entregarla a la Contraloría, porque la Contraloría ayer, cuando oficia y solicita esta información, le da un plazo justamente a la ministra vocera de 5 días para poder entregar esos antecedentes sobre los recursos públicos utilizados y también las personas que elaboraron y difundieron este mensaje, entre otras solicitudes que le hizo la Contraloría a la Secretaría General de Gobierno. Ahora, quien quizás, Mati, no respaldó en un 100% a la Secretaría General de Gobierno fue el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, no solamente hoy día, sino también ayer, antes de ayer, cuando se distancia de este mensaje. Es que le tocó a él, o sea, él es un economista, él sabe la gravedad
de lo que significa esa comunicación. Efectivamente, así que pasemos a revisar esa distancia que nuevamente toma el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sobre este tema. Yo puedo responder por mis dichos. Como ministro de Hacienda nunca he usado la expresión de que el Estado está en quiebra, ni siquiera por lejos. Lo que siempre he señalado es que estamos en una situación fiscal deteriorada, estrecha, que exige responsabilidad hacia el futuro. Esa es mi posición y la opinión de Comunicaciones siempre la he entendido como una expresión más bien metafórica. Pero desde mi perspectiva quiero decir que nunca he usado esa expresión. Bueno, nunca he usado esa expresión, decía el ministro de Hacienda, no solamente hoy, sino ayer, antes de ayer, pero claro, también desliza una crítica a cómo se comunicó este mensaje, cómo se difundió, diciendo que de alguna manera Comunicaciones de Presidencia usó este término de manera metafórica. Él obviamente no lo utiliza de manera metafórica, incluso, bueno, no lo utiliza, y eso lo ha reiterado ya de manera tajante, y también lo han hecho diferentes ministros. Ayer, por ejemplo, el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, también el ministro de Economía, entre otros, y hoy día el propio presidente de la República. Vamos a ver si la ministra vocera usa ese término mañana, o bien sigue en esta línea de la moneda de poder alejarse de esta polémica. No, por cierto que no la va a utilizar, ¿no es cierto? Claro. Es lo esperable, pero obviamente poder tener más antecedentes sobre lo que también se encuentra haciendo su cartera respecto de la información que solicitó Contraloría, y obviamente puede entregar mayores antecedentes sobre lo que ha sido esta polémica, que ha incluido también, Mati, y eso es importante señalarlo, a parlamentarios del oficialismo que fueron bastante críticos de esto. Así es. Bien, Colomba, muchísimas gracias. Quedamos atentos entonces a esta pauta del día de mañana. Muchas gracias, y nosotros a esta hora revisamos otras informaciones, porque a propósito del alza en el precio de los combustibles, esta alza se proyecta ya que derive en alzas en distintos tipos de productos, y vamos a tomar contacto con Francisca Cárdenas, quien reportó precisamente cómo podría afectar al precio de las verduras y las frutas. Hola, Francisca. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Y un alza en el precio de los alimentos, principalmente las frutas y las verduras, pero también en un alimento que es esencial para el chileno, que es el pan. Esas son las advertencias que han hecho los principales gremios agrícolas y también de frutas y verduras que han estado durante esta jornada, refiriéndose, por supuesto, a lo que ha sido el alza de los combustibles y de qué manera les va a afectar en torno a todo lo que es la cadena de distribución de los productos, principalmente de las frutas y las verduras que no son de estación, que podrían subir sus precios en los próximos días e incluso en las próximas semanas, como lo han dicho también diversos comerciantes, vendedores, personas también que distribuyen sus alimentos y sus productos a quienes venden en las ferias libres y quienes también compran para poder distribuir y vender en las ferias libres para las personas que van a comprar los principales alimentos de la semana. Así lo dijeron durante esta jornada diversos gremios, pero también conversamos con diversos vendedores de Lo Valledor, quienes estaban justamente ahí recibiendo las cargas y el transporte también, los diversos productos y principalmente las frutas y verduras que podrían subir su precio en los próximos días. Lo que nos han dicho es que hay frutas que, por ejemplo, van a subir en los próximos días, como por ejemplo el kiwi, pero hay precios que se van a mantener, como por ejemplo la cebolla, la papa y todo lo que tiene que ver con verduras también, que han tenido un aumento, pero antes del alza a las bencinas, así que esas podrían no tener tanto aumento en los próximos días debido a esta alza de los combustibles. Hablamos con varios vendedores de productos al mayor, de frutas y verduras de Lo Valledor, así que pasemos a escuchar qué nos dijeron ante las advertencias también de las autoridades y de los gremios de que pueden subir los alimentos. Esto parte en el campo toda la maquinaria agrícola funciona con diésel, con petróleo en este caso, entonces el transporte hacia comercializar también vienen camiones, así que yo creo que por lo menos va a ser un 20-30% va a tener que subir la fruta. Está empezando a subir todo. ¿En qué producto principalmente? En varias cosas. La espinaca se fue al cielo, aquí vendíamos a 1.000 pesos la bolsa y ahora está a 3.000. Es que está recién esa cosa, así que uno no sabe cuánto va a subir o cuánto no. Me imagino que le afecta el alza de la benzina para su propio transporte. Obvio, pues si es el transporte, si está la camioneta, en 3 días 50 lucas, imagínese.
Claro, ¿y qué han dicho desde la Confederación de Ferias Libres? Ahí dicen que los productos en torno a lo que va a ser este aumento de los combustibles, las frutas y las verduras podrían subir entre un 40 y hasta un 50% sus precios en las próximas semanas si es que se mantiene este precio y esta alza de los combustibles debido a la guerra, según el Ejecutivo, según el Gobierno, que es parte también de las razones que han entregado en los últimos días debido al alza en las bencinas. ¿Qué dicen desde, por ejemplo, la Confederación Nacional de Ferias Libres? Este porcentaje hasta un 50%, pero también se habla de que el impacto de los precios no solamente se limita a lo que es la distribución del campo a las ferias libres, sino que también que tiene que ver con toda una distribución, el transporte, los camiones y principalmente los productos movilizados desde las regiones de nuestro país, desde el sur, por ejemplo. También lo decían durante esta jornada desde la sexta y la séptima región para poder distribuir de diversos productos a la región metropolitana. ¿Qué se dice también por parte de los gremios? Que dicen haber conversado con el Ministerio de Economía y que buscan también otras reuniones para poder plantear estas inquietudes. Que no todo se limita a lo que es el campo feria, sino que hay todo un proceso, una cadena de distribución que hace que todo sea más caro, que tiene que ver con el campo, la planta, el centro de distribución y luego el retail. La magnitud, dicen, es incierta, por lo que no es posible estimar con precisión su efecto. De hecho, eso han dicho justamente desde la Sociedad Nacional de Agricultura durante las últimas horas, también al ser consultados de posibles alzas en los precios también de las frutas y las verduras. También han hablado autoridades de este tema, pero primero escuchemos qué han dicho los gremios. El alza de los combustibles afecta a la fruticultura y lógicamente que nos duele, toda vez que ya veníamos pasando algunas afectaciones producto de otros aspectos como por ejemplo los aranceles. La afectación a nivel nacional yo creo que va a ser, en el caso de la fruta, más acotada porque la oferta es bien dinámica, es bien amplia, pero va a tener de una u otra manera que asumir un costo el consumidor por toda la cadena logística que significa transportar esa fruta. Desde fines de abril aprox empiezan a llegar los productos del norte, estamos cerca de 3.000 kilómetros de distancia. Los pimentones, los pepinos, los italianos, los tomates. Las lechugas vienen de la cuarta región. Y con un aumento de un 60%, ¿a cómo van a llegar si hoy día una caja de pimentones cuesta 15.000 pesos? Y bueno, ¿qué recalcaban los vendedores del Ovalledor? Que ellos se guían por lo que es la oferta y la demanda y que creen algunos que no sería tan fuerte el alza de los precios. Eso dicen los que venden al mayor, pero los minoristas decían que sí están preocupados por el alza de los precios en los alimentos, principalmente de este porcentaje de alimentos que no son de estación, que podrían tener un aumento entre el 10 y el 20% según también los gremios que han advertido a las autoridades durante las últimas horas. Y otro de los alimentos que podría subir su valor y su precio en las próximas semanas es el pan. Todo lo que tiene que ver también con la elaboración del pan, la marraqueta, por ejemplo, también, que se mostraba durante esta jornada en diversas actividades también, y cómo se prepara el pan. Que utilizan también los hornos, por ejemplo, para poder generar el pan y distribuirlo también después en transporte, que eso también va a tener un mayor costo en las próximas semanas. Así que pasemos a escuchar también qué dijeron de quienes elaboran el pan en diversos locales comerciales de la región metropolitana y qué dijeron desde el gobierno también, en este caso, el subsecretario que estaba durante esta jornada en una de las actividades del pan. No sabemos ni cuánto ni cuándo puede ser, porque esta crisis se proyecta con el tiempo, nos va a afectar gravemente. Muchas variedades, lo que produce la mayor parte la distribuyen, tiene un costo asociado a la distribución, y esto en el tiempo, se permanece en el tiempo, nomás para que sí hay un alza, algunos más o menos, pero el alza no debería ser entre un 5 y un 10%, si es que hay un alza, si es que esto no se revierte. Se han adoptado una serie de medidas que ustedes las vieron, que fueron aprobadas el día de ayer en el Congreso Nacional, que están orientadas principalmente a los sectores que tienen un impacto más directo por el alza del diésel y que tienen que ver principalmente con lo que es el transporte público a nivel del sistema red Transantiago,
con el equivalente después para regiones, muy importante, a través de la ley espejo, y asimismo entonces para lo que es el transporte de escolares y transporte de carga. Claro, frutas que podrían subir su precio las próximas semanas, el kiwi, al no ser de estación, el plátano, que viene en barcos, decían los distribuidores durante esta jornada en Lo Valledor. Por otro lado, hay un alza de la papa hace ya varias semanas, decían ahí los vendedores, que tenía que ver con las lluvias, pero que podría tener un alza también leve las próximas semanas. Los precios por kilo también en las ferias libres, si es que llega a afectar justamente y a tener más efectos esta alza en los combustibles. Lo que hay harta producción, decían los vendedores hoy, es de uva y de cebolla, que sería un precio que se mantendría las próximas semanas y que no tendría tanta modificación o alza. Y todo lo que tiene que ver con los cítricos, después de la Semana Santa ya viene la temporada de los cítricos, así que eso también bajaría su valor, todo lo que es el limón y también las naranjas. Así que nos vamos a quedar muy atentos a esas reacciones también de los gremios, que también están buscando una reunión con las autoridades para poder ver cómo poder elaborar medidas también para el bolsillo de quienes compran finalmente estos productos, principalmente en las ferias libres. Bien, muchísimas gracias, Francisca. Quedamos atentos entonces a estas modificaciones a los precios. Y a esta hora de la tarde, son las 7:16, vamos a ir al caso de la muñeca bielorrusa, porque durante esta jornada declaró el imputado Eduardo Lagos, investigado en este caso. Mientras la Corte decidió rebajar la medida cautelar del suspendido conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Llaver. De todo esto nos va a contar Juan Cristóbal Cható. Juan Cristóbal, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Matilde? Muy buenas tardes. Sí, porque durante esta jornada tuvimos novedades respecto a la trama bielorrusa, en particular porque comenzó lo que serán varias jornadas de audiencia en la que uno de los principales imputados, el abogado Eduardo Lagos, va a entregar su declaración en estrado. Esto quiere decir en la sala del séptimo juzgado de garantía de Santiago, frente al juez, al igual que el resto de los intervinientes. Recordemos que Eduardo Lagos había dado su declaración hace algunas semanas, pero él acusó que el Ministerio Público había transgiversado lo que él declaró ante los fiscales y las policías, por lo que decidió no firmar esta declaración. Incluso se querelló contra el fiscal Marco Muñoz, quien le tomó esta diligencia por apremios ilegítimos, y posteriormente llevó esto ante un tribunal, el cual terminó declarando ilegal la declaración original del 6 de enero de este año. Tras esa situación, precisamente, el abogado pidió declarar en estrado con testigos, por decirlo de alguna forma, para poder entregar su versión de los hechos, algo con lo que están satisfechos de cómo se ha desarrollado hasta ahora por parte de su defensa. Sí, la verdad la diligencia fue reservada. Es importante tener en consideración que se habló de toda la causa, él manifestó lo que cree importante y relativo al esclarecimiento de los hechos, y no queremos más filtraciones, por lo tanto no me puedo pronunciar a los dichos de él en la audiencia. Sin perjuicio de eso, se dio en términos bastante normales, por lo tanto creemos que es un aporte a la causa y precisamente el esclarecimiento de los hechos. Ya nos encontramos en etapa de interrogatorio, por lo tanto el día de mañana continuará, y bueno, depende de la agenda de las que tenga el tribunal también, veremos si también podemos concluir el día de mañana. Ahora recordemos que esta polémica declaración era prácticamente una confesión a sábana, es decir, acusaba pagos a Ángela Vivanco, las gestiones que se hacían para ellos e incluso el rol de intermediario que habría cumplido supuestamente Gonzalo Migueles, quien es la pareja de la ex ministra de la Corte Suprema. Todos ellos, recordemos, que tienen calidad de imputados y están en prisión preventiva por lo que se ha denominado como la trama bielorrusa. Esto, sin duda, la nueva declaración podría llegar a afectar las defensas de los otros imputados. Nosotros les consultamos al respecto durante esta mañana, esto dijeron al respecto algunos de ellos. Vamos a escuchar lo que pueda declarar y cómo eso va a impactar finalmente en nuestra teoría de la defensa. Me imagino yo que va a poder explicar ya con detalle la participación en los hechos que se imputa, y me parece que algo podrá decir de la participación también de mi cliente. No es mi representado, no tengo ninguna expectativa respecto de su declaración, así que tampoco tengo mucho más que comentar. ¿No cree que podría complicar algo que diga? Está en desarrollo, ni siquiera voy a hacer política ficción ni juicio ficción, digamos. No tengo idea. La verdad que estamos porque nos corresponde estar.
pero no es nuestra decisión haber estado acá. Ahora, cabe destacar que por solicitud de todas las defensas y sin la oposición del Ministerio Público, el juez Mario Cayul del 7º Juzgado de Garantía de Santiago declaró la reserva de esta audiencia. Esto quiere decir que es sin público y sin los medios de comunicación, por lo que el contenido de la declaración no es algo a lo que nosotros pudimos acceder durante esta jornada. También está el hecho de que mañana continúa esta declaración. Hoy terminó su declaración preparada y empezaron las preguntas del Ministerio Público. Estas deberían continuar durante el día de mañana viernes y posteriormente es el turno del resto de los intervinientes para poder interrogar a Eduardo Lagos ante un juez del 7º Juzgado de Garantía de Santiago. Y el lunes está previsto que se puedan discutir las medidas cautelares de Eduardo Lagos, ya que en gran parte del objetivo de esta declaración es establecer la colaboración sustancial para poder aminorar las medidas cautelares que está cumpliendo. En este caso, el abogado, recordemos, se encuentra en prisión preventiva en el anexo penitenciario Capitán Llaver. Y alguien que sí tuvo un cambio en sus medidas cautelares durante la audiencia de hoy fue Sergio Llaver, el conservador de bienes raíces de Puente Alto, quien está suspendido de su cargo, y hace poco supimos que se le abrió un cuaderno de remoción en la Corte de Apelaciones de San Miguel por estos hechos que se indagan en la trama bielorrusa y otros. En ese sentido, el abogado estaba con arresto domiciliario total y por solicitud de su defensa es que se decretó por parte del juez la firma semanal todos los viernes sin ninguna otra medida cautelar, una baja sustancial, considerable, cabe destacarlo, principalmente porque este miércoles Sergio Llaver prestó declaración ante los fiscales del caso y ahí se establece precisamente una colaboración importante para aminorar sus medidas cautelares. 7 ya con 29 minutos, gracias por habernos acompañado, sigan en nuestra sintonía, ya llega Agenda Económica, nosotros nos reencontramos mañana.